Esto que está aquí debajo de todo este barro es un Audi TT, un deportivo que cuesta más de $20,000 y yo acabo de comprarlo por $4,500, menos de un cuarto del precio. O este es el mejor negocio del canal, o hay una bomba de tiempo escondida debajo de este lodo. Este es el Audi TT, uno de los deportivos más bonitos que Audi jamás fabricó. Un deportivo así en buen estado vale más de $20,000. Y este apareció en la subasta, abandonado, cubierto de barro desde el frente hasta la parte trasera por $4,500. Cuando un deportivo así aparece por menos de un cuarto de su valor, todo el mundo desconfía. Piensan que es una trampa, que el problema es demasiado grande. Yo pienso diferente, es exactamente en estos autos donde está la mayor oportunidad. Pagué los $4,500 y traje este deportivo al taller. El plan es descubrir por qué este motor no funciona bien, resolverlo, limpiar esta montaña de barro y transformar este deportivo abandonado en un auto que vale casi 5 veces lo que pagué. Pero primero, necesitamos descubrir qué está pasando con este motor. Antes de cualquier diagnóstico, este auto necesita una limpieza pesada. Mira la cantidad de barro impregnado en esta carrocería. Este deportivo quedó abandonado en un patio de tierra y el lodo se secó en cada centímetro. Voy a cubrir todo con espuma para ablandar esta suciedad antes de tocar la pintura.
La primera buena noticia, la pintura blanca está intacta, sin abolladuras, sin óxido. Este deportivo no va a necesitar carrocería ni pintura, solo mucho trabajo de limpieza. Mira este deportivo renaciendo, pero la gran pregunta continúa. ¿Por qué este motor no funciona bien? Ahora la parte más importante, el motor. Este motor es una maravilla. Un motor turbo de inyección directa que entrega los 230 caballos que hacen de este deportivo lo que es. Es un motor sofisticado, potente, pero que exige cuidado. Y este estuvo abandonado por mucho tiempo. La limpieza es fundamental para que el mecánico pueda trabajar y diagnosticar con precisión. Ahora sí, este motor está listo para que el mecánico descubra por qué no quiere funcionar como debería. El mecánico llegó para hacer el diagnóstico. E esse motor tem uma peculiaridade muito diferente. O sistema de injeção dele não é comum. Los fluidos estaban todos degradados, como era de esperar en un auto parado por tanto tiempo. Hizo el cambio completo de todo antes de cualquier prueba. Y en el momento decisivo, el motor arrancó, pero no se mantuvo. Arrancaba, temblaba, fallaba y se apagaba. No lograba mantenerse funcionando. El mecánico conectó el escáner y fue a investigar a fondo, y lo que encontró tiene todo el sentido para un deportivo de inyección directa que estuvo parado por tanto tiempo. Los inyectores estaban tapados. Este motor es de inyección directa. Los inyectores inyectan el combustible con altísima precisión directo en la cámara. Cuando el auto queda parado por mucho tiempo, el combustible viejo se reseca y tapa estos inyectores. Sin los inyectores funcionando bien, el motor arranca, pero no logra mantener el funcionamiento. La solución es hacer la limpieza y el cambio de los inyectores. Si es solo eso, este deportivo vuelve a vivir. Si hay algo más en el motor, el juego cambia. Con el auto en el elevador, se pudo ver cómo estaba la situación por debajo. Mucho barro acumulado. Pero el chasis no tiene óxido estructural, no tiene agujeros. Para un deportivo que estuvo abandonado en este estado, la estructura está exactamente como debería estar, intacta.
Las cajas de rueda acumularon una cantidad absurda de lodo, pero están perfectas por debajo. Y las ruedas deportivas de Audi, después de limpiarlas, mostraron por qué este deportivo tiene esa postura agresiva. Este auto está demostrando que debajo del barro había un deportivo muy bien construido, pero ese motor que no se mantiene todavía no sale de mi cabeza. Llegó la hora de comprar las piezas. Los inyectores para el motor, $450. Pieza de Audi, inyección directa. No es barata. La mano de obra del mecánico para hacer la limpieza del sistema y el cambio, $150. Total de la mecánica, $600. En un auto que pagué $4,500 y que vale más de $20,000, invertir $600 para resolver el motor es más que justo. Si estos inyectores resuelven el problema, la ganancia va a ser enorme. El mecánico volvió con los inyectores nuevos. Mira el estado de los inyectores viejos, tapados, resecos, completamente comprometidos. Era imposible que este motor mantuviera el funcionamiento con esto. Instaló los inyectores nuevos e hizo la limpieza completa del sistema de inyección. Llegó la hora de la verdad. Primer intento. El motor arrancó, tembló, casi se apagó de nuevo. Calma. Pero esta vez se mantuvo. El motor arrancó y se sostuvo. El auto todavía funciona. Era exactamente lo que imaginábamos. Los inyectores tapados por el abandono. Nada grave en el motor. Un deportivo de más de $20,000 que volvió a la vida por unos inyectores. La pintura blanca de este deportivo estaba opaca después de tanto tiempo cubierta de barro. Después del pulido, el blanco volvió a brillar como un deportivo de lujo debe brillar. Mira la diferencia de un auto que parecía una escultura de barro a un deportivo de concesionaria. Ese diseño icónico finalmente apareciendo de nuevo. Ahora falta la parte de adentro. El interior de este deportivo es una obra de diseño por sí solo. Asientos deportivos que abrazan al conductor. Esas salidas de aire redondas que se volvieron marca registrada. El volante deportivo con los 4 aros. Todo pensado para quien ama conducir. El abandono dejó todo sucio, pero la estructura está impecable.
Comenzamos con la aspiración completa, después la limpieza profunda de cada superficie. Y mira el resultado. Llegó la hora de ver la transformación de nuestro deportivo comprado en la subasta. El mismo auto que llegó aquí cubierto de barro, abandonado, con el motor que no se mantenía, que todos pensaron que era un fracaso. Ahora mira cómo está. Blanco brillando, motor funcionando firme, interior impecable, ruedas deportivas reluciendo. De escultura de barro en un patio abandonado a un deportivo que parece de concesionaria. Y el motor funcionando perfectamente, como si nunca hubiera estado parado. Este es el deportivo que nadie quiso en la subasta. Todos miraron y vieron problema. Yo miré y vi oportunidad. Pagué $4,500 por este Audi TT. Invertí $1,100 más en fluidos, piezas, mecánico y estética. Y el total fue de $5,600. Un deportivo así, 230 caballos funcionando en este estado, vale entre $18,000 y $22,000. Una ganancia estimada de más de $12,000. De $4,500 a más de $18,000, sin carrocería, sin pintura. Solo con conocimiento, piezas correctas y trabajo. Este es el poder de la subasta para quien sabe lo que está haciendo. Todos miraron este deportivo cubierto de barro y vieron un problema. Yo vi una ganancia de más de $12,000. Dale like a este video. Comenta aquí abajo qué te pareció. Si te gustó, suscríbete al canal. Cada sábado a las 2 de la tarde hay video nuevo. Nos vemos en el próximo.